Bueno, vamos a continuar con ejemplos de aplicación del concepto de razones trigonométricas. Primero, para tratar de formar al menos alguna idea de cómo se podría deducir sin la calculadora o sin la tabla vista al final del video anterior, cómo determinar el coseno o el seno de un ángulo en particular. Veamos al menos el siguiente ejemplo. A ver, supongamos que consideramos triángulos rectángulos con hasta el ángulo recto, y supongamos que en este caso nuestro ángulo alfa de interés mide 45 grados. Pensemos en ese caso en particular. Y nosotros queremos saber para un triángulo rectángulo cualquiera, con ese valor de alfa, cuál es el seno de alfa, cuál es el coseno de alfa y cuál es la tangente de alfa. O sea, cuál es el seno de 45 grados, o lo que es lo mismo de pi sobre 4, si lo pensamos en radianes, cuál es el coseno. Y bueno, ¿cuál es la tangente? Que si por lo visto antes, si podemos averiguar cuál es el valor del seno y el coseno, a partir de eso podemos deducir la tangente. Este ya lo teníamos en la tabla de recién, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo podemos deducir sin esas herramientas. A ver, de acuerdo a lo visto con respecto a semejanza de triángulos, cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 45 grados, para el cual alfa valga 45 grados, debería tener las mismas relaciones entre sus lados. Recordemos que seno de 45 grados, o seno en general, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Ahora, esta división debería dar lo mismo para cualquier triángulo rectángulo que tenga alfa con 45 grados. Entonces supongamos que por comodidad o por elegir un caso cualquiera, elijo que este lado mida 1. Que entre todos los triángulos rectángulos que tienen ese ángulo de 45 grados, entre todos ellos elijo al que tiene este lado, el cateto adyacente, igual a 1. Bueno, veamos entonces si con este en particular puedo deducir cuánto vale el seno y el coseno para 45 grados, para pi sobre 4. Analicemos este caso. Tenemos acá, una vez más, el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Este sabemos que mide 45, es el caso que estamos considerando, y bueno, este de acá debería ser igual a 90 menos 45, para poder completar los 180 grados de los ángulos de este triángulo. Ahora 90 menos 45, 45. Así que, bueno, este triángulo tiene la particularidad de tener dos ángulos iguales, o sea, es un triángulo isósceles. Y cuando un triángulo tiene dos ángulos iguales, cuando es isósceles, entonces tiene dos lados iguales también, que deberían ser estos dos lados, ¿no? O sea, los lados que son opuestos a esos ángulos que coinciden tienen que ser iguales. O sea, este lado opuesto a este y este lado opuesto a este ángulo, por ser el triángulo isósceles, tienen que ser iguales. Bien. Ahora, si de estos dos lados conocemos las medidas, también podemos conocer la medida de la hipotenusa. Porque la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso sería raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 1 más 1, y la hipotenusa resulta valer
resulta medir raíz de 2. Bueno, tenemos entonces las medidas de los tres lados de este triángulo rectángulo. Y con eso entonces ya podríamos determinar el seno y el coseno. Podríamos tomar cualquiera de los dos ángulos, ¿no? Pero bueno, para ordenarlos, supongamos que este es alfa, es el que estábamos llamando alfa. El cateto adyacente sería este, que mide 1, y la hipotenusa raíz de 2. Ahí tenemos el valor del seno. Es igual a 1 sobre raíz de 2. Podríamos hacer esa división y obtenerlo en decimales. Pero bien podríamos dejarlo así. O, recordando esto que vimos en un ejemplo anterior, si multiplico el numerador y el denominador por raíz de 2, para eliminar la raíz que aparece en el denominador, esto pasaría a ser igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Arriba quedaría raíz de 2 y abajo raíz de 2 por raíz de 2, que es 2. Bueno, ahí tenemos el seno de 45. Del mismo modo, el coseno de 45, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, sería, cateto opuesto también mide 1, así que sería 1 sobre raíz de 2, otra vez, es decir, raíz de 2 sobre 2. Y la tangente, bueno, es, más allá de que lo podemos hacer como seno sobre coseno, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, los dos miden 1, así que la tangente es 1. Y esto tiene que ser así para cualquier triángulo rectángulo que tenga ese ángulo de 45 grados. Por lo tanto, podemos decir que en general el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y la tangente es 1. Bueno, y ahí, por ejemplo, podríamos justificar su presencia en la tabla que vimos recién, ¿no? La presencia de estos valores. De la misma forma, con recursos geométricos, podríamos deducir al menos seno, coseno y tangente de los otros ángulos que aparecían en la tabla. Pero bueno, quería que viéramos este ejemplo simplemente para tener una noción de dónde salen esos valores, ¿no? Cómo se pueden deducir seno, coseno y tangente sin requerir sí o sí de la calculadora, con una tabla. Bueno, ahora sí, habiendo aclarado eso, vamos a otro ejemplo como el que analizamos al final del video anterior para seguir practicando con el uso de razones trigonométricas. En el ejemplo anterior del triángulo rectángulo dado conocíamos un lado y uno de los ángulos que no eran el de 90. En este caso, en este otro ejemplo, otra posibilidad, supongamos que conocemos, primero este es nuestro triángulo rectángulo, donde este es el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y en este caso conocemos la medida de los dos catetos. Sabemos que este mide 4 y que este mide 8. Y nos falta averiguar todo lo demás. O sea, cuánto mide la hipotenusa y cuánto miden los otros dos ángulos. Bueno, ¿qué es lo primero que podríamos determinar acá con estos datos? Teniendo dos lados, podríamos usar, por ejemplo, Pitágoras para calcular la hipotenusa. O podríamos utilizar también la relación, usar estos dos para, con alguna razón trigonométrica, determinar alguno de los ángulos. Empecemos por determinar la hipotenusa. Con Pitágoras, la hipotenusa es la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, o sea, de 4 al cuadrado, más el otro, que es 8 al cuadrado. Será cuestión de hacer esa cuenta. Esto es la raíz de 16 más 64. De modo que la hipotenusa es la raíz de 80. Lo podemos calcular y escribirlo con decimales o dejarlo así. También sería bueno en un caso como este, si lo vamos a dejar como raíz, darnos cuenta de que podemos sacar algún factor fuera de la raíz, porque 80 es lo mismo, por ejemplo, lo mismo que 16 por 5. Y 16 tiene raíz cuadrada que es 4. Así que
sacando el 4 fuera de la raíz, podemos escribir a la hipotenusa como 4 por raíz de 5, para reducir el número que aparece dentro de la raíz. Podríamos dejar así el valor de la hipotenusa. Ya tenemos entonces la medida de la hipotenusa. Ahora determinemos los ángulos que nos faltan. Elijamos uno de los dos para determinar. Por ejemplo, supongamos que queremos medir este, primero determinar el valor de este, vamos a llamarlo alfa para orientarnos en el uso de la fórmula, ¿no? De las razones trigonométricas. Si conocemos, si ese es nuestro ángulo alfa de referencia, entonces desde el punto de vista de ese ángulo, este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente, el que está junto al ángulo, bueno, y la hipotenusa. Como tenemos los tres lados, podríamos utilizar cualquier razón trigonométrica para el ángulo alfa. Usemos la que incluya estos dos lados, ya que sus medidas son íntegras, ¿no? Pero es lo mismo. Supongamos entonces que, como tenemos el cateto opuesto y el adyacente, utilizamos la razón trigonométrica que los involucra, que es tangente de alfa. O sea, tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en nuestro caso sería tangente de alfa, el ángulo que no conocemos, esta es nuestra incógnita, pero sabemos que tiene que dar igual a 4, que es el cateto opuesto, dividido 8, que es el cateto adyacente. 4 dividido 8 es 0,5, o un medio, si nos manejamos con fracción. Y ahora, esta es una situación diferente a la del ejemplo anterior, porque acá, en el ejemplo anterior, teníamos que calcular o la tangente, o el seno, o el coseno de un ángulo determinado, y eso lo hacíamos con la calculadora. Ahora la situación es al revés. Yo conozco cuál es el resultado que debe darme la tangente, pero no sé cuál es el ángulo que tiene esa tangente. Bueno, acá es donde recurrimos a una operación inversa. O sea, cada razón trigonométrica tiene su operación inversa, que funciona al revés. O sea, nosotros tenemos que para ángulos alfa, con la tangente, podemos averiguar cuál es la tangente justamente de ese valor alfa. Ahora necesitamos una función que haga lo contrario, que sabiendo cuánto vale la tangente de alfa, cuánto vale la tangente, me diga cuál es el ángulo que tiene esa tangente. Bueno, esa función que trabaja al revés es lo que se llama el arco tangente, o también se representa como tangente a la menos 1 en la calculadora. Que esto no es un menos 1 de elevar a potencia menos 1, sino que es una notación de funciones para decir que esta función es la inversa, la que hace el camino opuesto a la función tangente. Entonces, para averiguar cuál es el ángulo alfa, tenemos que saber cuál es el arco tangente de 0,5. Que esta operación la resolvemos con la calculadora, ¿no? Con la calculadora averiguamos cuál es el ángulo que tiene esta tangente, ¿no? Cuál es el arco tangente de 0,5. En la mayoría de las calculadoras esta operación aparece como tangente a la menos 1. Hay que buscar esa tecla para poder hacer este cálculo. Bueno, y si hacemos el arco tangente de 0,5, esto nos da aproximadamente, el ángulo nos da 26,57 grados. Y ese sería entonces, redondeando con 2 decimales y escribiendo en decimales al ángulo, no con minutos y segundos, sino dejándolo de esa manera, este sería el ángulo. Nos falta ya un último ángulo,
que también lo podríamos obtener con una razón trigonométrica si quisiéramos. En ese caso, si tomamos este ángulo, este pasaría a ser el cateto opuesto y este el adyacente. Pero no es necesario porque podemos recurrir al criterio de que estos dos ángulos deben sumar 90 grados. Así que este de acá tiene que ser 90 menos 26,57. Y simplemente hacemos la recta. Esto nos tiene que dar 63,43 grados. Y bueno, ahí tenemos con eso todos los datos necesarios para todos los ángulos y todos los lados para ese triángulo recto. Bueno, este fue otro ejemplo de cómo podemos aplicar las razones trigonométricas. Lo que nos quedaría ver es algún ejemplo de aplicación que involucre razones trigonométricas.